Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es importancia en la Revolución Mexicana? Nació el 28 de enero de 1882, el 30 de agosto de 1915. Bueno, la historia, la biografía de él, la revolución no es tan importante, pero lo que hay que rescatar es que fue minero y de padres en buen estado de posición. Tenía un poquito de lana. Tuvo una esposa y uno que otro hijo. Lo más impresionante que hizo él fueron sobre los trotskistas, o sea, su movimiento. Que la primera parte, eso lo podemos decir tú, es la cronología. Se divide en dos partes la cronología. La primera parte es cuando estaba el Porfirio Díaz. En ese tiempo, Orozco estaba muy de acuerdo con Francisco y Madero. Entonces la parte uno se divide en el primero en el Plan de San Luis, cuando el 20 de noviembre de 1911, 1910 no me acuerdo, Francisco y Madero promulga su movimiento armado contra Porfirio Díaz. Entonces, Orozco dice, ah, qué chido. Y hace un movimiento armado en Chihuahua, que es el donde él estaba. Entonces hizo un movimiento armado, bla, 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 bla. Levantaron unas armas y tomó Ciudad Juárez. Eso fue algo muy importante debido a que ese fue, ese era el lugar donde más pasaban armas como entre Estados Unidos y México. Y entonces se elaboró el Tratado de Ciudad Juárez, que erradicó a Porfiriato. Sin embargo, llega la parte 2 y es cuando Pedro se convierte en presidente después del exilio de Porfirio Díaz. Y debido a muchos problemas entre Madero y Orozco, por ejemplo, entre los más importantes, en que o Madero le pidió a Orozco que matara a los villistas, o sea, de Pancho Villa, y Orozco seguía los ideales de Pancho Villa y entonces eran como compatriotas y no lo quería matar. Entonces, al ver que se promulga el plan de Ayala y van todos en contra de Francisco y Madero por incumplir lo que había propuesto, empieza el movimiento armado contra de Madero por los orosquistas en Chihuahua el 3 de marzo de 1912, que esa es la fecha cuando inicia realmente el movimiento orozquista, porque ahí es cuando ya toma mucho el poder Orozco. Entonces se unió con Zapata y sin embargo todo fue muy bien hasta que llegó algunos problemas, por ejemplo, ya que se le unían muchos soldados, no solo de Chihuahua, que es donde él estaba, sino de Sonora, mucha gente, entonces había un mal adiestramiento de parte de los militares. Además, cerraron Estados Unidos y México, se cerraron las fronteras, no pudo haber un paso de armas hacia los rebeldes de Orozco. Y al final, Victoriano Huerta toma el control de la guerra y empieza una batalla contra los orozquistas, donde acaba ganando Victoriano Huerta y cae Orozco el 13 de agosto de 1912. El plan de la empacadora es una que promulgó Orozco mientras estaba en todo ese movimiento en contra de Madero en Chihuahua entre el 3 de marzo de 1912. Entre los datos más importantes están esos, a unos 10 segundos. Por ejemplo, desconocimiento de las deudas contraídas por el Estado con posterioridad a la presentación del plan y reconocimiento de las anteriores. Desconocimiento de los contratos contraídos por el Estado con familiares de Francisco y Madero. Reconocimiento de los poderes públicos y gobernaciones que se adhieran al plan y disolución de aquellos que no lo hagan. Eliminación de la vicepresidencia de la República. Derogación del servicio militar obligatorio. Reconocimiento de la propiedad de la tierra. Garantía de la libertad de expresión. El plan también proponía la elección de un presidente interino por un periodo de un año. La facción de los orozquistas se destacaban mucho por su brutalidad y por su fortaleza. Esto hacía que varios grupos rebeldes, incluso el mismo ejército,
le tuviera miedo por las crueldades que hacían los trotskistas. Estaba compuesto mayormente por campesinos, obreros, ferrocarrileros, conservadores y vasquistas. Opinión personal, no, pues muchas gracias. Entonces aquí va lo importante, es qué quieres decir tú. Te estaba proponiendo que tú dijeras la parte uno e investigaras un poquito para pues no solo decir lo que yo dije, sino también decir más y yo decir la parte 2. Y eso es todo. Y ya puedes hablar tú en la opinión personal o como gustes. Y ya, bueno, voy a cambiar esto. Así que, ojo. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Diego. Eso es todo de Rosco.